Muy buenas a todos y todas. Gracias por estar aquí una vez más en Sabidú Podcast, el podcast donde cada idea deja huella. Sabidú Podcast. ¿Les ha pasado alguna vez que tienen enfrente un desafío importante? No sé, un informe clave, la tesis, una tarea del trabajo que es crucial, pero como que se va quedando, ¿no? Día tras día se posterga y se posterga. Aunque uno tenga el tiempo, los recursos, bueno, ese hábito, esa tendencia a dejar las cosas para después, tiene un nombre que seguro nos suena a todos: procrastinación. Hoy vamos a meternos de lleno en este fenómeno. Es tan humano y la verdad a veces súper frustrante. Y para eso, bueno, juntamos un montón de material interesante. Hay análisis desde la psicología, la salud mental, estudios académicos sobre cómo intervenir, también consejos prácticos de libros, de blogs y hasta miradas un poco a las raíces del concepto. La idea hoy, nuestra misión, digamos, es desentrañar juntos qué es realmente la procrastinación, explorar por qué caemos en ella, que es complejo, y lo más importante, ver qué estrategias concretas, respaldadas por estas fuentes, existen para manejarla, para superarla. Ok, vamos a desentrañar esto. Sí, y es interesante, ¿no? Porque parece un problema súper moderno, con las distracciones de hoy y todo eso, pero resulta que la tendencia a posponer, bueno, no es nueva para nada. Algunas fuentes nos recuerdan que ya en la antigua Grecia, imagínate, poetas como Hesíodo advertían, ¿no? No dejes el trabajo para mañana. Lo que sí cambió mucho es cómo lo entendemos hoy. Ya no es solo falta de voluntad, o no principalmente. Hoy lo vemos más como un problema complejo de autorregulación, como una dificultad para dirigir nuestras acciones hacia metas que nosotros mismos consideramos importantes. Y esto, claro, puede tener consecuencias reales en el bienestar, en el desempeño, en todo. Exacto. No es simplemente flojera, como se dice a veces. Entonces, a ver, definámoslo un poquito mejor. Varias de las fuentes que vimos coinciden en lo básico. Procrastinar es aplazar tareas, pero ojo, de forma intencional, voluntaria, y sabiendo, en el fondo, que ese retraso probablemente nos va a traer consecuencias negativas. Más estrés, peores resultados o esa culpa que sentimos. Y ahí está la diferencia clave que a veces se nos pasa. La diferencia con la pereza. Uno puede decidir conscientemente tomarse un descanso, no hacer nada y disfrutarlo, sin culpa. La pereza puede ser hasta placentera, ¿no? Pero la procrastinación, casi siempre viene cargada de malestar, de ansiedad, de culpa. Es como una lucha interna. Una lucha interna, sí, eso resuena totalmente. Totalmente. Fíjate que hasta la palabra misma nos da pistas. Viene del latín procrastinare. Pro, adelante. Y crastinus, del mañana. O sea, dejar para mañana, básicamente. Pero también se conecta con un concepto griego que es aún más revelador. Acrasia. Acrasia significa más o menos actuar en contra de nuestro propio juicio. Actuar en contra de lo que sabemos que es mejor. Exacto. Es saber qué deberíamos hacer, qué es lo mejor para nosotros a largo plazo, y aún así hacer otra cosa. Generalmente algo más placentero en el momento o menos incómodo, ¿no? Saber lo bueno y hacer lo contrario. Eso sí que describe la experiencia de mucha gente, me parece. Exacto. Y es clave entender que no suele ser algo aislado. Es más bien, como apuntan varios análisis, un patrón de comportamiento. Es un fallo recurrente en eso que llamamos autorregulación. No es que no sepamos qué hacer o que no podamos. Es una dificultad para gestionar nuestra propia conducta, nuestras emociones, nuestros impulsos, para empezar o terminar algo que percibimos como difícil o que no nos gusta. Y acá es donde se pone realmente interesante, ¿no? Porque si sabemos que nos va a hacer sentir mal, que va en contra de lo que creemos que es mejor, ¿por qué lo hacemos? Las fuentes sugieren que la respuesta es mucho más profunda que decir «soy perezoso» o «perezosa». Hay toda una psicología detrás. Correcto. Es un fenómeno complejo con muchas raíces psicológicas. Y casi nunca es por una sola causa. Si agrupamos un poco lo que dicen las distintas fuentes, vemos algunos patrones claros. Un motor muy grande es el miedo. Miedo. Sí, miedo. Miedo al fracaso, por ejemplo. Ese pensamiento de si no lo intento, no puedo fallar. Miedo a la crítica, miedo a no estar a la altura, ¿no?
de las expectativas, propias o ajenas. El perfeccionismo, por ejemplo, que a veces se disfraza de buscar la excelencia. Ajá. En realidad, muchas veces es un miedo paralizante. Miedo a que el resultado no sea perfecto, impecable. Y eso te lleva a no empezar nunca. Ah, o sea que el perfeccionista no es que busque tanto la calidad, sino que quizás está evitando la posibilidad de no ser perfecto. ¡Qué loco! Exactamente. Es una trampa muy común, ¿eh? Otro grupo grande de factores tiene que ver con esto de buscar la gratificación inmediata y evitar el malestar. Nuestro cerebro, está un poco cableado para preferir la recompensa ahora mismo. Ya. Si una tarea es desagradable, difícil, aburrida, posponerla nos da un alivio instantáneo. Claro, el alivio de zafar por un ratito. Dificultades en la regulación emocional. O sea, la dificultad para tolerar, para manejar sentimientos incómodos. Frustración, aburrimiento, ansiedad. Lo que sea que nos genere la tarea. O sea, preferimos esa pequeña alegría de evitar lo tedioso ahora, aunque sabemos que la factura de estrés viene después, con intereses. Precisamente. Con intereses, buena analogía. Y un tercer grupo, podríamos llamarlo trampas cognitivas y de planificación. Acá entra la indecisión. El no saber por dónde empezar cuando algo parece gigante, ¿no? Abrumador. También el pensamiento medio caótico o dicotómico. O lo hago perfecto o no vale nada. El todo o nada. Exacto. Y una muy importante que mencionan algunas fuentes, el autoengaño sobre nuestro yo futuro. Creemos casi siempre erróneamente que mañana vamos a tener más ganas, más energía, más motivación. Sí, totalmente. Subestimamos cómo nos vamos a sentir realmente y sobreestimamos nuestra capacidad futura de autocontrol. Esa del yo futuro me parece clave. Es como si pensáramos que mañana, mágicamente, seremos otra persona. Una versión súper productiva y motivada de nosotros mismos. Es una ilusión muy, muy persistente. Proyectamos un estado idealizado que, rara vez se cumple. Ignoramos que nuestras emociones, nuestra energía cambian todo el tiempo. Y esta tendencia a posponer, esta lucha interna, no solo afecta a los proyectos o las calificaciones. Las fuentes también señalan una conexión preocupante con la salud mental. Se menciona, por ejemplo, que un porcentaje importante de personas con depresión también procrastinan mucho. Sí, esa conexión es importante y puede ir en las dos direcciones. Es bidireccional. Por un lado, la procrastinación crónica, con todo ese estrés, la culpa, la sensación de fracaso constante, puede aumentar mucho la ansiedad y puede contribuir a empeorar síntomas depresivos o incluso a desencadenarlos. Es un peso psicológico fuerte, ¿eh? Tiene sentido, sí. Vivir con esa presión constante debe ser agotador mentalmente. Y por otro lado, la depresión misma, con síntomas como la falta de energía, la desmotivación, la dificultad para concentrarse, esa sensación de que todo es demasiado. Eso puede llevar directamente a procrastinar. Es como que no se tienen fuerzas para empezar. Y así se forma un círculo vicioso, difícil de romper. La depresión te lleva a posponer y el posponer aumenta el malestar que alimenta la depresión. Un círculo vicioso, tal cual. Además, un estudio colombiano que revisamos encontró algo interesante. Vieron que tanto la ansiedad ante los exámenes como la procrastinación académica parecían compartir un déficit de fondo en la regulación emocional. Ah, mira. O sea, la dificultad para manejar esas emociones desagradables estaba como en la raíz de los dos problemas. Refuerza esa conexión entre cómo nos sentimos y cómo actuamos o no actuamos. Pero es importante aclarar, ¿no? No toda persona que procrastina tiene depresión, ni al revés. Absolutamente crucial aclarar eso. La correlación existe, es significativa, pero no es una sentencia. Muchísima gente procrastina sin tener un trastorno depresivo diagnosticado. Sin embargo, si la procrastinación es muy severa, si genera un sufrimiento muy intenso, o si interfiere gravemente con la vida diaria, con el trabajo o los estudios, ahí sí es una señal de alerta. Y justifica prestarle atención y quizás, buscar apoyo profesional. Entendido, queda claro. ¿Y esta procrastinación se manifiesta igual en todos lados? ¿En el trabajo, en casa, en los estudios? No necesariamente igual. Aunque los mecanismos psicológicos de base suelen ser parecidos, puede afectar distintas áreas y tener como matices particulares. Las fuentes suelen destacar dos ámbitos muy estudiados. Primero, la procrastinación académica. Aplazar tareas de la escuela, de la universidad, estudiar para exámenes, escribir trabajos. Uf, ¿quién no pasó por eso? Exacto. Es súper común en estudiantes.
Acá influyen muchos factores como la ansiedad ante la evaluación, la dificultad que uno percibe en las tareas, a veces el perfeccionismo o una mala gestión del tiempo. Y las consecuencias, bueno, van desde peores notas hasta un estrés terrible, incluso en casos extremos, abandonar los estudios. Complicado. Y luego está la procrastinación laboral, posponer responsabilidades del trabajo. Las causas pueden ser parecidas: tareas aburridas, miedo al fracaso, sentirse sobrepasado. Pero también pueden influir cosas del entorno laboral: falta de claridad en lo que hay que hacer, poca autonomía, un ambiente que no motiva. Y esto lleva a retrasos, estrés laboral, baja calidad en el trabajo, oportunidades que se pierden. Y bueno, aunque estas son las más típicas, la gente puede procrastinar en cuidar su salud. ¿Viste? Posponer citas médicas, empezar a hacer ejercicio. Cierto. O en tomar decisiones importantes, o hasta en tareas de la casa. El patrón de evitar, de posponer, se puede generalizar bastante. Y una vez que uno cae en ese patrón, en ese ciclo que mencionabas antes, parece que tiene como una lógica propia, ¿no? Que lo mantiene andando. Exacto. Es un ciclo que se autoalimenta. Es bastante predecible, de hecho. Varias fuentes lo describen bien. Primero, pensás en la tarea que tenés que hacer. La visualizás. Ok. Segundo, eso genera una sensación incómoda. Puede ser ansiedad, aburrimiento, agobio o pensamientos negativos tipo qué pereza, no sé cómo hacerlo, esto va a ser horrible. Tercero, para escapar de esa incomodidad, decidís aplazar la tarea. Haces cualquier otra cosa, algo más fácil, más placentero, revisar el celular, por ejemplo. El clásico. Cuarto, en ese momento, sentís un alivio inmediato. Escapé. Pero es un alivio súper temporal. Quinto, pronto aparece la culpa, la preocupación, la ansiedad porque no avanzaste, el plazo se acerca, la presión aumenta. Ay, sí. Y sexto, este nuevo malestar te hace sentir todavía peor y, paradójicamente, refuerza la idea de que la tarea es desagradable, lo que hace más probable que vuelvas a aplazarla, para evitar sentirte así de mal. Es como una trampa perfecta. El alivio momentáneo es la carnada, ¿no? Que nos hace caer una y otra vez, aunque sepamos que a la larga nos vamos a sentir peor. Es tremendo. Precisamente, el corto plazo le gana la batalla a largo plazo, una y otra vez. Entonces, si este ciclo es tan poderoso y las causas son tan profundas, miedos, hábitos del cerebro, trampas mentales, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos como condenados a repetir el ciclo? ¿O hay formas de romperlo? ¿Se puede salir de ahí? Definitivamente no estamos condenados. Esa es la buena noticia. Prácticamente todas las fuentes lo transmiten. Aunque la procrastinación es compleja, también es un comportamiento aprendido. Y como tal, se puede modificar. Existen estrategias concretas, efectivas. Aunque bueno, requieren esfuerzo, ¿no? Y autoconciencia, no es magia. Eso es súper esperanzador. Me gusta escuchar eso. ¿Y por dónde empezamos a buscar esas soluciones? ¿Qué dicen las fuentes? Podemos agrupar las estrategias que proponen en varias categorías. Se complementan entre sí, ¿eh? Primero, están las que se enfocan más en la mentalidad y las emociones. Muchas vienen de enfoques cognitivo-conductuales. Por ejemplo, entender el problema, lo que llamamos psicoeducación. Simplemente saber qué es la procrastinación, por qué pasa, reconocerla en uno mismo, como estamos haciendo acá, vamos. Eso ya es un primer paso súper poderoso. Le quita el misterio. Ajá, ponerle nombre. Claro. Luego, cambiar los pensamientos. La reestructuración cognitiva. Esto es identificar esos pensamientos automáticos negativos, ¿viste? Los que disparan la evitación. Esto es imposible, tiene que ser perfecto sí o sí, no soy capaz. Y aprender a cuestionarlos, a reemplazarlos por otros más realistas, más útiles. Es como reentrenar un poco al cerebro para que no caiga en sus propias trampas. Desafiar esas ideas que nos frenan. Exacto. También manejar el malestar, la regulación emocional. Aprender técnicas para tolerar esa frustración, la ansiedad, el aburrimiento, sin necesitar escapar ya mismo. Acá puede ayudar, por ejemplo, el mindfulness, la atención plena, técnicas de relajación, o simplemente aceptar que es normal sentirse incómodo al empezar algo difícil. Permitirse sentir eso sin salir corriendo. Eso. Y finalmente, dentro de este grupo, identificar los disparadores personales, lo que se llama análisis funcional. Es básicamente hacer un trabajo de detective con uno mismo. ¿Cuándo procrastino más? ¿Qué pienso o siento justo antes? ¿Qué hago en lugar de la tarea?
Entender mi patrón particular es clave para poder intervenir bien. O sea, el primer paso es como trabajar con la cabeza, con las emociones que nos llevan a posponer. Entender qué pasa adentro. Exacto. Pero eso se tiene que complementar con estrategias más prácticas, más enfocadas en la gestión de las tareas y el tiempo. Y acá hay un consejo que es casi universal y muy efectivo. Romper la tarea en pedazos pequeños. Ah, sí, eso lo escuché. Una tarea enorme como escribir la tesis es abrumadora, te paraliza. Pero escribir el primer párrafo de la introducción o buscar 3 artículos sobre el tema, eso parece mucho más manejable, ¿no? Reduce esa percepción de dificultad y hace que sea más fácil empezar. Claro, dar el primer pasito. Justo. Y ligado a eso, empezar aunque sea por poco tiempo. Está la famosa regla de los 5 minutos. Comprometerse a trabajar en la tarea solo por 5 minutos. Lo más difícil casi siempre es arrancar. Una vez que estás en marcha, es más fácil seguir. Superar esa inercia inicial es clave. Me gusta esa idea. Solo 5 minutos. Parece posible. Y otra cosa importante es priorizar y enfocarse. No todas las tareas valen lo mismo. Una técnica útil acá es la de Eat the Frog. Trágate ese sapo. Tragarse el sapo. ¿Cómo es eso? Suena feo, ¿no? Pero la idea, popularizada por Brian Tracy, es hacer la tarea más difícil, la más desagradable, ese sapo, a primera hora de la mañana. Una vez que te sacaste eso de encima, el resto del día parece más fácil. Y te da una sensación de logro importante. Ah, qué buena idea. Hacerlo peor primero para quitarse el peso. Tiene lógica. Sí, mucha. Y también está el bloquear tiempo específico, el time blocking. En lugar de tener una lista de tareas ahí flotando, asignas bloques de tiempo concretos en tu agenda, en tu calendario, para trabajar en cosas específicas, como si fueran reuniones importantes. Agendarlas en serio. Exacto. Eso protege tu tiempo y reduce la duda de ¿y ahora qué hago? Me gusta eso de trágate ese sapo y lo de romper las tareas. Parece fundamental para no sentirse abrumado, que dijimos que era una causa importante. Sin duda. Y estas técnicas de gestión de tareas, bueno, se apoyan también en el manejo del entorno. Hay que minimizar las distracciones, especialmente las digitales, ¿no? Que hoy son terribles. Algunas fuentes hablan de ciberholgazanería. Ese navegar sin rumbo por internet, redes sociales, para evitar el trabajo. Sí, la tentación está a un clic. Totalmente. Entonces, apagar notificaciones, cerrar pestañas que no necesitas, usar alguna app que bloquee sitios web, eso puede marcar una diferencia enorme. Y también crear un espacio de trabajo adecuado. Un lugar ordenado, tranquilo, dedicado a eso. Ayuda a entrar en la mentalidad correcta. El celular es un imán para la procrastinación moderna, sí. Controlarlo parece crucial. Lo es. Y finalmente, está el enfoque en el proceso y el progreso, no solo en el resultado final. Hay que celebrar los pequeños avances. Empezar es importante, pero mantener el impulso también lo es. Reconocer y quizás darse una pequeña recompensa por cada paso completado, por chiquito que sea. Eso refuerza la conducta que queremos y ayuda a mantener la motivación. No esperar a terminar todo para sentirse bien. Ir dándose ánimo en el camino. Exacto. Y muy importante, ser compasivo con uno mismo. Va a haber días malos, va a haber recaídas. Es normal. Culparse demasiado suele ser contraproducente, te hunde más. Es más útil analizar qué pasó, aprender de eso y bueno, retomar las estrategias al día siguiente, sin tanto drama. Qué importante eso de la autocompasión. Y sobre la fuerza de voluntad, me acuerdo que una fuente mencionaba que es limitada, ¿verdad? No podemos depender solo de echarle ganas, como se dice. Exacto. La fuerza de voluntad es como un músculo. Se agota con el uso durante el día. Depender únicamente de ella para superar la procrastinación es una estrategia poco fiable a largo plazo. Te vas a cansar. Por eso es tan importante construir sistemas, hábitos, desarrollar estas habilidades de autorregulación emocional, cognitiva, que nos ayuden a navegar las tareas difíciles de forma más sostenible. No se trata solo de forzarse, sino de facilitarse el camino. Facilitarse el camino. Me quedo con esa idea. ¡Qué bueno! Entonces, parece que hay todo un arsenal de herramientas, ¿no? Para elegir. Lo hay, y es importante recordar que no todas las estrategias funcionan igual para todos, o en todo momento. Va a depender mucho de las causas de fondo de la procrastinación de cada persona. Si el problema principal es el miedo al fracaso, bueno, las técnicas cognitivas para desafiar esos miedos van a ser cruciales. Si es la dificultad para empezar tareas grandes, romperlas en pasos chiquitos va a ser lo más útil.
La clave es experimentar un poco, probar y encontrar la combinación que mejor le funcione a cada uno. Y si a pesar de probar estas estrategias, la procrastinación sigue siendo un problema grave que causa mucho sufrimiento o que interfiere mucho con la vida, En ese caso, como recalcan varias de las fuentes más orientadas a la salud mental, es muy recomendable buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede ayudar a explorar esas raíces más profundas del problema, que a veces pueden estar ligadas a experiencias pasadas o a otros problemas como ansiedad, depresión, y puede ayudar a diseñar un plan de intervención más personalizado. No hay que tener miedo ni vergüenza de pedir ayuda cuando un problema nos supera. para nada. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Si tuviera que resumir, diría que la procrastinación es mucho, mucho más compleja que simple pereza. Es esa lucha interna, esa acracia de actuar contra nuestro propio juicio, alimentada por miedos, por buscar alivio ya mismo, por trampas de la mente. Pero, y esto es la parte clave, la esperanzadora, no es una sentencia. No estamos condenados, existen caminos concretos, estrategias variadas, que van desde cambiar cómo pensamos hasta organizar mejor nuestro tiempo y nuestro entorno. Hay salida. Es una excelente síntesis, sí. Quizás el mensaje central es que el primer paso para cambiar es la autocomprensión. Intentar entender, ¿por qué procrastino yo? ¿Qué emoción estoy tratando de evitar? ¿Qué miedo me paraliza? ¿Es perfeccionismo? ¿Es agobio? ¿Es aburrimiento? Identificar esas raíces personales permite elegir las herramientas más adecuadas de este botiquín que exploramos hoy. No hay una pastilla mágica, Es un proceso de autoconocimiento y de aplicar estrategias, con paciencia. Y para dejar una última idea ahí picando, las fuentes nos dan muchas técnicas para hacer la tarea, para ponernos en marcha. Pero quizás la pregunta más profunda que nos invitan a hacernos es, ¿qué representa esa tarea que tanto evitamos? ¿Qué significa? ¿Qué nos dice esa evitación sobre nuestras metas más profundas, sobre nuestros valores o sobre esos miedos que quizás no queremos reconocer conscientemente? A veces, entender el significado de lo que posponemos puede ser el verdadero catalizador, el verdadero inicio de un cambio que va más allá de solo gestionar el tiempo. Una reflexión potente para cerrar. Enfrentar la tarea podría ser, en el fondo, enfrentarnos un poco a nosotros mismos, ¿no? Muchísimas gracias por esta exploración. Ha sido súper completa, llena de matices. Esperamos que esta conversación haya sido de gran utilidad para todos los que nos escuchan. Hasta la próxima. Sabidu Podcast.